Buenos días, querida teleaudiencia y queridos radioescucha del programa Profesor en Casa. Quien les habla hoy, Marta Emilia Quiñones, psicóloga de profesión y docente orientadora de la Institución Educativa Invílil Carretera. En este día, al igual que el ejercicio que se ha venido realizando en este bello programa de Profesor en Casa, además de las orientaciones pedagógicas, es muy importante resaltar la labor que desempeñamos los docentes orientadores frente a la conservación de la salud mental y las orientaciones no solo para el proceso de adaptación que han hecho los niños durante este proceso, sino también cómo resolver aquellas situaciones y dificultades que se han venido presentando durante esta cuarentena. Cabe resaltar que las compañeras y colegas han venido haciendo una serie de orientaciones y han dado una serie de ejercicios muy significativos que esperamos que en casa ustedes los puedan aplicar y los puedan replicar. Pero además de ello, en este momento y en esta ocasión he querido traerles otro tema, ¿sí?, que es muy importante y que tiene que ver mucho con el cuidado de nuestra salud mental y la preparación que debemos tener para iniciar ese cambio y ese proceso que se va a generar en el momento en que nosotros debemos volver al colegio. Además de todos los procesos que se han venido generando desde el hogar y desde los diferentes ámbitos, también es importante generar otro espacio de reflexión que nos permita pensarnos desde ya en cómo vamos a asumir ese regreso al colegio, qué directrices, qué pautas debemos tener en cuenta, tanto los papitos como los docentes, para poder respetar esos protocolos que se van a crear. Y para ello necesitamos de dos palabras que son muy importantes y que tienen que ver con el autocuidado y con los procesos de resiliencia. Cuando hablamos del autocuidado, nos estamos refiriendo a todas esas acciones o conductas que tanto padres como niños debemos orientar para protegernos y proteger a los demás. Durante la cuarentena hemos vivido algunas situaciones que siempre las tenemos en nuestro diario vivir, pero que en esta ocasión y durante estos tiempos han sido mucho más marcadas y nos ha tocado desaprender muchas cosas que en este momento ya no son necesarias y aprender otras nuevas para poder hacer ese enlace y ese proceso de adaptación, ¿sí? Con nuestros niños nosotros hemos orientado el cuidado hacia el no salir a la calle, el tener que cuidarse, el no recibir cosas sin que hayan sido aseadas, el tener que estar un poco, digamos, distante de sus familiares, primos y demás por toda esta situación de prevenir un contagio, ¿sí? Y también los padres, con su moderamiento, han podido ir generando unas pautas donde ellos les han enseñado todo el cuidado que deben tener frente al lavado de las manos, el horario en el que se debe salir, cómo se deben ingresar las cosas a la casa, cómo debe ingresar el personal a la casa. Y todo esto nosotros debemos hacer un refuerzo para conservarlo a fin de que cuando nuestros niños deban volver al colegio, puedan tener presente esos cuidados y puedan aplicarlos en cualquier contexto donde ellos estén. En algún momento debemos salir y debemos estar preparados para ello y debemos preparar a los niños y las niñas y adolescentes y jóvenes para que ellos asuman una conducta de responsabilidad frente al autocuidado, tanto personal como familiar. En este proceso de aprender también tiene mucho que ver con las crisis, ¿sí? Los seres humanos a lo largo de su vida generamos unas crisis en cada una de las etapas que tenemos que vivir, desde la niñez, pasando por la adolescencia, pasando por la juventud, pasando por la adultez y por la vejez. Cada etapa tiene una ganancia frente a esa crisis. En este momento, de alguna manera, todos estamos viendo una crisis y esto nos tiene que generar unos aprendizajes que para algunas personas va a ser mucho más fácil sobreponerse y para otros un poco más difícil, pero que es necesario que todos hagamos el ejercicio para poder salir de la mejor manera de esta situación, con los aprendizajes más grandes y que nosotros podamos aplicar y modelarle además a nuestros niños. En este momento se invita a la familia, ¿sí?, en esos espacios de reunión, a revisar en qué cosas nos ha ido bien, ¿sí?, hacer un pare.
En ese momento, digamos, tenemos la oportunidad de sentarnos a dialogar y a conversar entre todos, entonces de hacer un pare y revisar según las dinámicas que se han generado, las estrategias que se han creado, que se han pensado, todos esos aprendizajes que han tenido, todos esos desaprendizajes que han tenido, cuáles de ellos han sido exitosos, cuáles han sido buenos, cuáles han sido positivos, qué ganancias han tenido, ¿sí? ¿Qué ha cambiado en las costumbres del hogar? ¿Qué ha mejorado? Y también es necesario identificar qué situaciones no han sido tan fuertes o han sido un poco negativas o no las hemos podido superar. Esto nos va a permitir sondear un poco el terreno en el que estamos, qué tan preparados estamos para iniciar y retomar ciertas actividades que ya no solamente tienen que ver con la dinámica del hogar, sino que están dadas al exterior y en el ambiente. Teniendo en cuenta que, digamos, esto es una situación que todavía no hay claridades, que hay muchas cosas inciertas y que en algún momento nosotros debemos ir retomando nuestras actividades. Entonces, conforme lo hemos establecido en el hogar y lo hemos vivido en el hogar, asimismo, eso también nos va a permitir, de alguna manera, mirarnos y pensarnos en el momento en que tengamos que salir. Bueno, eso referente al autocuidado. Con relación a los procesos de resiliencia, vamos a ver un video que nos va a permitir un poquito entender qué es la resiliencia, como esos procesos que nos permiten adaptarnos y sobreponernos a las situaciones difíciles y que son muy importantes en este momento y, como lo decíamos al inicio, son muy importantes para nuestra salud mental. Entonces los voy a dejar con un corto video, lo vamos a observar y luego continuamos con las explicaciones. Gracias. La resiliencia es resistir y rehacerte. Es volver a rebotar luego de la caída, remolcarte con la ola y no dejarte revolcar. La resiliencia te invita a encontrar la ventaja a la desventaja, lo bueno a lo malo, la gracia a la desgracia. La vida es incómoda. La resiliencia lo sabe y mira a la incomodidad como una bendición oculta. El resiliente sabe que aferrarse es más doloroso. Hay que soltar, aunque duela. Un día decidí dejar de resistir, para que lo que tenga que doler, duela. Lo que tenga que nacer, crezca. Y lo que tenga que ser, sea. La esperanza y el temor forman un sentimiento con dos caras. En tanto uno exista, existirá el otro. Pero la resiliencia es una esperanza realista. Es soñar con los pies en la tierra, reconociendo que existe la incertidumbre. El resiliente se pregunta ¿para qué? Y no ¿por qué? De esta forma encuentra sentido a su sufrimiento. El resiliente es flexible, se acomoda, se adapta, abraza los imprevistos. El resiliente mira el lado bueno de las cosas, no intenta cambiar ni a las situaciones ni a las personas, sino la perspectiva con que las mira. También se ríe ante los infortunios. A veces, la vida se empeña en hacernos desgraciados, pero el resiliente no se lo permite. El resiliente es imperfecto, lo sabe, lo disfruta y no busca la perfección. Se reconoce vulnerable y frágil, pero sobreviviente al fin. Para ser resiliente debes saber perdonar. Perdonar no es conceder, es decidirse a disfrutar de la vida, es agradecer lo que sucedió y reconocer tu cuota de responsabilidad. El ser resiliente es sinónimo de ser creativo.
y de altruismo puro. No te aquietes, no limites tus retos, mejor desafía tus límites. Y agradece de nuevo. Te ayuda a cambiar de una mirada rencorosa a una apreciativa y amorosa. También te hacen fuerte los fuertes vínculos afectivos, refuerzan tu fuerza, te empoderan. Como a la resiliencia no le bastan las intenciones, hay que actuar. Al final, lo bueno de la resiliencia es que despierta tus resortes invisibles, te empuja a ver por ti y por los demás, te invita a ser mejor y a reconocer que pase lo que pase, todo pasa. La próxima vez que te sientas estresado, recuerda que tú nunca conocerás de ti realmente hasta que te veas a ti mismo bajo mucha presión. Es en ese momento preciso, frente al reto, cuando debes recordarte esto. Cree en ti mismo con tanta fuerza que el mundo no puede evitar creer en ti también. Bueno, ¿qué les pareció el video? Bastante ilustrativo, ¿verdad? Entonces, podemos decir que la resiliencia nos permite no salir huyendo de la crisis, ni sentarnos a llorar con ella, sino que nos permite ver las cosas buenas de esa situación y cómo lo vamos a lograr. Es importante que nosotros sepamos que la capacidad de una persona de ser resiliente va a estar mediado también por muchos aspectos del contexto, ¿sí? La familia, la parte económica, entonces eso, la parte emocional. Eso va a jugar un papel muy importante, pero no quiere decir que no todos lo podamos lograr si lo deseamos y si lo queremos. Entonces, les voy a mencionar algunos aspectos que fueron evidenciados en el video que tienen que ver con cómo se da esa resiliencia y que es importante tener en cuenta y que debemos tener en cuenta en este momento que debemos empezar a vivir ya otra etapa de esta cuarentena, ¿sí? El primero es aceptar que el cambio es parte de la vida. O sea, nosotros constantemente, desde que nacemos hasta que llegamos a la muerte, estamos en constantes cambios y prácticamente todos los días hay cambios en nuestra vida. Aceptar los acontecimientos que no se pueden cambiar. La situación del COVID-19 es algo que está allí, es una verdad y que no lo podemos cambiar, ya está allí. Pero sí podemos cambiar y modificar otros aspectos. Cómo sentir esta crisis, cómo vivirla, cómo cuidarnos, cómo volvernos a pensar en nuestra vida laboral, en nuestra vida familiar, teniendo esta situación que es un agravante, que no lo podemos cambiar, pero las dinámicas que se generan alrededor sí son modificables y está, digamos, como en nuestra mano poderlo hacer. La segunda es ver la crisis como una posibilidad de cambio y no como un obstáculo insuperable. Crisis en griego significa cambio, asumir las dificultades como una oportunidad para aprender y crecer. Eso creo que siempre nos lo dicen, y en los cursos que hacemos, o cuando vamos al psicólogo, o cuando escuchamos o leemos algún libro de autosuperación, nos habla de que las crisis son la oportunidad para crecer. Nosotros no vamos a salir de aquí siendo los mismos, algo tiene que cambiar en nuestra vida, algo tiene que pasar. Entonces pensémonos en que eso que debe pasar tiene que ser grande y positivo para nosotros.
Tercero, no intentar cambiar las situaciones. Lo único que se puede cambiar es la interpretación. ¿Cómo estamos viendo la situación? ¿Sí? Esa situación que estamos viviendo, ¿cómo la estamos viendo? ¿Cómo la estamos leyendo? ¿Cómo la estamos interpretando? ¿Sí? ¿Cómo la estamos asumiendo? Y la narración de qué hacemos de ella. Entonces, ¿cómo estamos? La vida es una historia y nosotros estamos en este momento escribiendo un capítulo nuevo en nuestra vida. Entonces, ¿cómo estamos narrando esa lectura, esa escritura de nuestra vida en este momento? De la mejor manera y de la manera más positiva, puesto que nuestra mente va a responder a algo que se llama los procesos neurolingüísticos, que tienen que ver cómo yo digo las cosas, qué es lo que digo, y asimismo lo que estoy diciendo es lo que estoy pensando, y asimismo yo voy construyendo una realidad y así yo también me voy a sentir. Si tenemos dificultad para hacerlo, si tenemos alguna dificultad en no cambiar la situación, debemos buscar ayuda. Y en este caso están los docentes orientadores o están los psicólogos que están prestos a hacer las orientaciones en este momento de crisis. Cuarto, fijarse más en el presente y no en el pasado o en el futuro. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros estamos constantemente en este momento pensando en lo que vivimos antes? Antes era mejor, nos podíamos reunir, podíamos salir, podíamos hacer esto, y estamos de alguna manera como autoflagelándonos pensando en ese pasado que quedó. ¿Y qué nos pasa cuando nosotros empezamos a pensar mucho en el pasado? Pues nos vamos a entristecer. Y cuando esa tristeza no la podemos manejar y supera 2, 3 semanas, pues esa tristeza se va a convertir en una depresión. Y ahí hablamos que pensar en el pasado es igual a depresión. Hay otra situación que tiene que ver con el futuro. Entonces estamos pensando también en este momento constantemente qué va a pasar, qué va a ser de nosotros, cómo vamos a salir de esto se va a acabar, no se va a acabar, va a haber vacuna. O sea, estamos pensando siempre en el futuro, y el pensar mucho en el futuro nos va a generar una ansiedad, ¿sí? Entonces, el pasado es igual a depresión y el futuro es igual a ansiedad. En este momento nos toca vivir el presente y vivirlo de la mejor manera posible. Cuando nosotros necesitamos vivir el presente, podemos utilizar algunas herramientas de meditación y de relajación que nos permitan recordarnos que estamos en el aquí y en el ahora. Y ya les voy a hablar un poquito sobre meditar. La meditación provoca cambios en el cerebro en una zona que se llama la amígdala. No son las amígdalas que tenemos aquí, que son las que se nos inflaman, sino una área del cerebro que tiene que ver con nuestras emociones y la regulación de las mismas. Entonces, cuando nosotros hacemos meditación, logramos que nuestra amígdala baje el estrés, ¿sí? Y que nosotros podamos estar un poco más cómodos frente a las situaciones estresantes pues, que estamos viviendo. Sexto, cuidar y cultivar las propias necesidades. Hay que hacer en este momento actividades placenteras, relajantes y practicar mucho deporte, contemplar la naturaleza, contemplar la luna, contemplar el sol. Ustedes dirán, uy, sí, pero con tantas preocupaciones y tantas necesidades y que tenemos que pensar en la comida, qué vamos a comer, qué vamos a comprar, cómo lo vamos a hacer. Sí, hay que pensar también en eso. Es importante porque eso es para satisfacer necesidades básicas. Pero también debemos pensar en que Dios nos está brindando un día, un sol, una brisa, y que nosotros debemos darnos la oportunidad en este momento de disfrutar de esos momentos tan bonitos y tan grandes que nos regala Dios cada día, aparte de la vida, que es lo más importante. Practicar el autoconocimiento. Entonces es un momento de pensarnos, de revisarnos. En algún momento hablamos que esta cuarentena es un espacio de tregua. ¿Qué quiere decir tregua? Si habían discusiones, si habían peleas, si habían enojos en la casa, pues es momento de parar eso allí y de darnos la oportunidad de conocer a las otras personas, pero también de autoconocernos. Si nos es difícil, podemos buscar ayuda, podemos buscar psicólogo, el docente orientador, que nos ayuden, nos den unas pautas para hacer ese autorreconocimiento y autoconocimiento de quiénes somos. Además, que esta situación de crisis también empieza a mostrar de nosotros tal vez otras facetas de la vida de nosotros que no conocíamos, o de las demás personas que no conocíamos. Se muestran más sensibles, se muestran más irritables, se muestran más tolerantes, tienen la posibilidad de dar, están mucho más espirituales.
Entonces vamos conociendo también esas otras cosas que son maravillosas de las otras personas y que nos permiten hacer un reconocimiento de ellas y de nosotros mismos. La resiliencia también nos habla de desarrollar el pensamiento lateral. ¿Y qué quiere decir eso? Ver un problema según diferentes enfoques y buscar soluciones creativas a los conflictos. Por ahí creo que leía algo que decía que cuando hay muchos problemas, cuando hay un problema o hay muchos problemas, también hay infinidades de soluciones, ¿sí? Muchas soluciones. Entonces hay que pensar en esas posibles soluciones para poder salir de esas dificultades y poner a trabajar pues nuestro pensamiento, que es maravilloso. Y la resiliencia también nos habla de relativizar los errores y verlos como la oportunidad de aprendizaje. Al inicio de este encuentro yo les hablaba de que estamos en un proceso de aprender y desaprender. Y precisamente esos errores que nosotros de pronto hemos cometido durante este tiempo nos llevan a pensarnos en la posibilidad de poder cambiar. Y cuando cambiamos, entonces nosotros crecemos como personas. Básicamente eso es hablar un poco de resiliencia, y de verdad que en este momento debemos, como padres de familias, como docentes, como niños, niñas y adolescentes, empezar a generar esos procesos resilientes que nos van a ayudar a salvaguardar nuestra salud mental, pero también a empezar a soñar y a escribir y a hablar, a narrar otra historia frente a esto. Esos han sido mis aportes. Me place mucho, espero poder volver a tener otro espacio con ustedes y espero esto les sea de mucha ayuda en este momento. Muchas gracias.